Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que nos laves en la sangre bendita de tu Hijo engendrado, tu único Hijo Jesús. Y te pido ahora, Padre, que nos revistas de tu Santo Espíritu, de tu presencia bendita y de tu poder. Y autorízanos para hacer este estudio y este video, con el cual podamos anunciar a la gente lo que realmente significa el pecado contra el Santo Espíritu. Danos tu Espíritu, danos tus palabras, y que la verdad pueda iluminar las mentes que se encuentran en oscuridad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. En esta ocasión nos reunimos para estudiar un nuevo tema bíblico que tratará sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a revisar primeramente el video de un supuesto pastor adventista historicista. Y digo supuesto porque se supone que un historicista debe ceñirse a lo que está escrito en la Biblia como está escrito, y también debe ceñirse a las revelaciones que Dios le dio a nuestros pioneros y también a Ellen G. White. Pero según Ellen G. White, nuestras doctrinas, nuestros pilares y fundamentos fueron dados a nuestros pioneros. La persona que vamos a ver en el siguiente video es Alejandro Maya, un pastor mexicano, supuestamente historicista, y que usa la figura de nuestros pioneros y la hermana White para enriquecerse, igual que todos los teólogos dentro de la iglesia adventista corporativa como el sostén propio. Estas personas pertenecen a un cristianismo falso, que es el cristianismo que mantiene la filosofía de la escuela de Alejandría, que realmente es gnosticismo. Y estas personas, a través de los siglos y a través de la filosofía platónica, han desarrollado una metodología y una herramienta para argumentar o defender sus ideas, que se llama la apología. A través de la apología, estas personas utilizan argumentos que les convengan a ellos o que fortalezcan sus ideas. Y cuando se encuentran con un argumento contrario a sus ideas, lo ignoran o lo evaden. Es por eso que Alejandro Maya, cuando yo le conocí, utilizaba a los pioneros y a la hermana White siempre. Sobre todo cuando buscó que la gente se saliera de la corporación adventista y le diezmara a él, o le llevara sus diezmos a él. Incluso llegó a hacer una recopilación de citas de la hermana White referentes a los diezmos y cómo podían ser usados en el sostén propio o en las líneas irregulares. Así también, cuando él defiende sus posturas, pasa 3 o 4 horas leyendo citas de los pioneros de la hermana White. Lo interesante ahora es por qué el señor Alejandro Maya no utiliza a la hermana White y a nuestros pioneros, sino que se dedica en este video simplemente a generar prejuicio y a generar confusión. El video que vamos a revisar tiene 1 hora de duración, pero en realidad no vamos a revisar esa hora porque ese video es una ensalada, donde el tipo lo que hace es combinar todo tipo de filosofía e idea, y lo que hace es centralizarse en la teología y en lo que creía la Iglesia Católica. A nosotros no nos debe interesar lo que cree la Iglesia Católica. A nosotros nos debe interesar lo que dice la Biblia, lo que creía Pablo, Juan, y también lo que creía la hermana White y nuestros pioneros. Esta persona no utiliza los textos del Ellen G. White como, por ejemplo, Patriarcas y Profetas capítulo 1 o la historia de la redención capítulo 1, donde claramente el Ellen G. White nos transmite su creencia y su fe en el Padre y en el Hijo. Y allí es claro, Jesucristo fue engendrado, cosa que Alejandro Maya niega. Así también, en ese video, que tiene una duración de 1 hora, él menciona a Jones y a Waggoner. Pero los mismos hermanos Jones y Waggoner
creían y enseñaban que Jesús fue engendrado, y creían en el Padre y en el Hijo y no en la Trinidad. Este hombre hoy en día está fabricando sus propias Biblias, porque Alejandro Maya ataca las Biblias protestantes, pues dicen engendrado. Pero es muy irrisorio ver que en YouTube tú te puedes encontrar un video de Alejandro Maya de hace más de 10 años, defendiendo las mismas Biblias que ahora está atacando. Decir que es jesuita infiltrado sería mucho. En realidad es un tonto útil de los jesuitas. Y es un ignorante que se hace pasar como un intelectual, cuando no lo es. Es un engañador y es un apologeta, un teólogo, enseñado y educado por la Corporación Adventista Apóstata, ya que él estudió en Montemorelos y en la Universidad de Andrews. Así que lo que él aprendió es apostasía y no adventismo. Y como todos los adventistas falsos, nominales u apóstatas, utilizan a la hermana White y a nuestros pioneros cuando les conviene y cuando no, los odian. Lo mismo ocurre con este falso movimiento antitrinitario que guardan las fiestas solemnes o las fiestas ceremoniales. Utilizan a la hermana White cuando les conviene en contra de la Trinidad y también a nuestros pioneros, pero cuando tienen que enseñar futurismo o enseñar las fiestas ceremoniales, hacen lo mismo que los trinitarios y que Alejandro Maya. Odian e ignoran a nuestros pioneros y a la hermana White. Eso se llama teología y puntualmente apología. Vamos entonces a revisar primeramente este fragmento del video de Alejandro Maya, donde él nos va a decir lo que es, según él, el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso lo están repitiendo todos los pastores adventistas teológicos y babilónicos y apóstatas de la corporación, y también todos aquellos pastores en el mundo laico o en el sostén propio que han sido educados por la corporación adventista, es decir, por los jesuitas infiltrados dentro de la iglesia adventista. Tenemos a hermanos como el pastor Benjamin Wilkinson y el hermano Washburn, adventistas que fueron educados por los pioneros y la hermana White, que jamás llegaron a creer en la Trinidad y siempre enseñaron lo que nuestros pioneros enseñaron y nuestra hermana White. Si ustedes leen los fundamentos y pilares que Jaime White escribió a comienzos de 1880 o de la década de los 80, 1800, se van a dar cuenta que los fundamentos de los pioneros no tienen nada que ver con las 28 creencias de los adventistas hoy. Pero cuando ustedes van al ministerio falso de Alejandro Maya, MSPH, el falso ministerio historicista, ellos enseñan 7 pilares de parte o provenientes de la hermana White. Cuando la misma hermana White, en ese mismo libro, El Otro Poder, que ellos utilizan para torcer los escritos de la señora White, ella dice que los fundamentos y pilares e hitos fueron dados no a ella, sino a nuestros pioneros, como lo dice la página 28 del capítulo 3 del Otro Poder. Pero ellos utilizan la página 30, en que Elena G. White está haciendo una recopilación o está tratando de recordar lo que ella había aprendido de los pioneros y de su esposo en relación a los pilares. Y ella menciona un grupo de fundamentos que ella piensa que son nuestras creencias adventistas, y lo que hace este Alejandro Maya, aprendiendo de gambeta, es sacar de contexto el texto de la hermana White y enseñar que la hermana White creía en 7 pilares, cuando en realidad el contexto de ese libro, El Otro Poder, no enseña tal cosa, sino que nos dice que Dios le entregó a nuestros pioneros nuestros fundamentos, pilares e hitos. Así que vamos a ver cómo Alejandro Maya tuerce el conocimiento bíblico en relación a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso es porque él fue enseñado por los jesuitas y él actúa igual que un jesuita, no queriendo decir que sea jesuita. No tiene la preparación de un jesuita. Es bastante ignorante y bastante fanático. Yo lo conozco en persona. Y sé que no es una persona muy intelectual ni muy estudiada. Todos estos pastores detrás de una cámara y con el PowerPoint prendido pueden hacerle creer a usted que son muy sabios. Pero si tú les apagas el computador y el PowerPoint y les haces preguntas, te
te vas a dar cuenta que no saben nada. Como me pasó a mí con él, en que yo lo llamaba para preguntarle algunas cosas en cuanto a la Biblia y me daba cuenta que no sabía absolutamente nada. Vamos a escuchar entonces a este hombre que nos va a venir con la monserga de todos los pastores corporativos y de los pastores laicos en el sostén propio que defienden la Trinidad. Esto es una forma de amedrentarnos, tratando de desarrollar en nosotros un temor o miedo. Y eso es diabólico, porque lo que buscan ellos y lo que busca Alejandro Maya es el control de tu conciencia a través del miedo o del temor. Y eso es una práctica jesuita y católica que utilizaron en la Edad Media y en la Inquisición. Y está muy relacionado con la filosofía católica Malerus Maleficarum, que es endemonizar o desacreditar al oponente sin argumentos, sino generando una figura diabólica, satánica o malvada en relación al oponente, ya que no se tiene argumento para confrontarlo. Es lo que hicieron con Martín Lutero o con Juana de Arco. Y estas personas siguen actuando de la misma forma que los católicos en la Edad Media. Así que vamos a ver ahora este video en que este falso historicista nos trata de engañar, amedrentar y atemorizarnos, haciéndonos creer, como todos los pastores corporativos y los jesuitas infiltrados dentro del adventismo, de que porque no creemos en la Trinidad estamos pecando contra el Espíritu Santo o estamos haciendo el pecado imperdonable. Elena G. de White le dirá a Alejandro Maya y a todos esos pastores corporativos adventistas y jesuitas infiltrados en el adventismo, mentirosos. Y ella demostrará que Alejandro Maya y todos los pastores que enseñan como él son mentirosos, puntualmente hoy en relación a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque repito, cuando ellos enseñan que cuando nosotros no creemos en la Trinidad estamos pecando contra el Espíritu Santo, es una técnica católica y jesuita llamada Malerus Maleficarum, y tratan de amedrentarnos y hacernos creer que somos diabólicos simplemente por el hecho de no creer como ellos, porque ellos son los fariseos modernos y se creen dueños de la verdad simplemente por estudiar teología 5 años en una universidad unida al Estado. Así que Alejandro Maya, el título profesional con el cual te ganas la vida enseñando teología en institutos mundanos, ese título te lo firmó el Estado. Por lo tanto, tú eres parte de la unión Iglesia del Estado, tú eres parte de la apostasía y por lo tanto no eres ni iglesia, ni adventista, ni historicista, ni sostén propio. Tú eres otro títere de Roma, un infiltrado en la Iglesia adventista de sostén propio para paralizar la verdad y evitar que caiga la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios y que éste se selle en la verdad. Recordando que el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, de manera que los sellados son inconmovibles. Vamos entonces a ver este video de Alejandro Maya. Ahorita viene una mesa de análisis de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Quizás estás en tu casa, quizás, no sé, te vas a ir a comer, no sé. Escucha la mesa de análisis de esto. Y en la tarde tomaremos la otra parte en referencia a la divinidad del Espíritu Santo, en referencia a la persona del Espíritu Santo, como está en la Biblia, como está en el Espíritu de Profecía. Y terminaremos analizando también las implicaciones actuales ecuménicas de esta guerra en contra de la divinidad, porque es una guerra en contra de la divinidad, en contra del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Es una guerra. Si no se reconoce la divinidad del Hijo, moriréis. Y referente al Espíritu Santo hay un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, y ese no tiene perdón. Es cosa seria. Ahora Alejandro Maya dice que nosotros no creemos en la divinidad del Hijo. Si bien hay antitrinitarios como Carlos Cabello o Cúcaro o Emanuel Vallejos que no creen en la divinidad de Jesús, nosotros sí lo creemos, porque la Biblia dice que Jesucristo es 100% Dios y también lo dice el Espíritu de Profecía. Cristo es Dios porque es el Hijo engendrado de Dios. Así que el amigo Alejandro Maya está haciendo una técnica jesuita
que es desprestigiar a los demás. Malerum Maleficarum, que es una técnica ideada por los católicos en la Edad Media para perseguir a los reformadores, ya que la Iglesia Católica no tiene argumentos bíblicos para rebatir al reformador. Bien, hermanos, una vez visto lo que él argumenta en relación a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, vemos realmente que no tiene argumento. En el fragmento que hemos visto de su video, vemos a una persona que titubea en cuanto a lo que habla. No tiene un conocimiento claro y tampoco tiene un control puntual y profundo de aquello que quiere enseñar. Él utiliza mucha palabrería y también a lo largo de ese video, que dura 1 hora, utiliza la burla o la sorna en contra de aquellos que no creen como él. Todas esas cosas son manifestación de la carnalidad en la cual él vive. También podemos vislumbrar que él está hablando de una guerra. Entonces él menciona que esto es una guerra. Ahora, ¿quiénes pensaban que estaban en una guerra contra aquellos que pensaban distinto que ellos? Los fariseos y los católicos medievales o inquisidores. Por lo tanto, los católicos medievales originaron una guerra contra Arrio, contra los érulos y contra los ostrogodos, porque estos últimos no creían como la Iglesia Católica Romana, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo cree Alejandro Maya. Y es por eso que en esta fracción del video que hemos visto y oído, él nos dice que esto es una guerra por la deidad. Entonces, para él es una guerra contra nosotros, contra sus propios hermanos supuestamente adventistas, y no una guerra contra el papado, o contra la mentira o la apostasía, no una guerra contra el Héroe Frum. ¿Por qué él no se levanta contra el Héroe Frum? Porque él actúa igual que el Héroe Frum, atacando las Biblias protestantes. Yo le mencionaba que Alejandro Maya ataca las Biblias protestantes que antes defendía. Eso demuestra que él no es un jesuita, sino realmente un tonto útil. Y que cambia de posición de acuerdo a los vientos de doctrina. No tiene una doctrina base. Si él hace 10 años defendía la King James, la Reina Valera Gómez o la Reina Valera de 1919, y ahora las ataca porque dice engendrado, quiere decir que el tipo no tiene realmente una base doctrinal fuerte, sino que realmente piensa conforme a los vientos de doctrina o a las situaciones que le vengan, en contra o a favor. Y es por eso que él utiliza la apología, que es una herramienta filosófica y teológica mundana, que fue introducida por los católicos al comienzo del cristianismo a través de Filón de Alejandría, entre otros filósofos que se hicieron cristianos. Ahora, él menciona a Platón en su video y utiliza una táctica que es propia de la apología, que es cortar o no informar completamente lo que el otro cree. En este caso, él habla de Platón, pero no utiliza los textos de Platón donde Platón explica que él cree en la misma Trinidad que cree Alejandro Maya. Y utiliza a Platón para colocarlo como si fuese parte de la filosofía que nosotros creemos, lo cual es imposible, porque Platón creía en Trinidad, creía en Dios Padre, en Dios Hijo y en el Espíritu Universal. Y al Hijo le llamaban el Logos. Es por eso que los teólogos cristianos y adventistas le llaman Logos a Jesús, porque eso lo sacaron de Platón. Y Platón creía en el Dios Padre, en el Logos, que era el Hijo, y en el Dios universal, en un Espíritu universal. Y es lo mismo que cree Alejandro Maya. Por lo tanto, es interesante que estas personas utilicen argumentos tan contradictorios, y eso es porque su mente es babilónica, ya que no se ciñe al escrito está tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Y al desechar el testimonio, comienza a utilizar la filosofía humana. Y es por eso que vemos a una persona insegura y totalmente fanatizada en sus propios conceptos humanos. Vamos entonces a utilizar a Elena G. White para darle una respuesta al señor Alejandro Maya. Y lo primero que vamos a usar es el libro Testimonio para los Ministros. Y vamos a ir primeramente a la página 69 y 70 del libro Testimonios para los Ministros, donde leemos lo siguiente.
una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas, con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad?, pregunta el Elena G. de White. Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Y eso se sigue enseñando y se sigue creyendo. Y la mayoría de la gente que sigue a teólogos, pastores, como Alejandro Maya, todos ellos piensan que hay que creer lo mismo que cree la iglesia o lo que dice el pastor, en este caso Alejandro Maya. Porque se creen dueños de la verdad, ya que pagaron mucho dinero para sacar un título profesional, como lo hace un arquitecto, un ingeniero, o un doctor o un abogado mundano. Porque estos pastores son mundanos y están unidos al Estado. Y como son mundanos, tienen mente mundana y actúan como los mundanos, pensando que por tener un título profesional, en este caso un título de teólogo o de pastor, piensan que son dueños de la verdad y desacreditan a aquellos que no tenemos el título profesional de teólogo. Pero yo no tengo el título de teólogo, tengo el título de hijo de Dios, dado por Cristo y su Santo Espíritu, que me revela todas las cosas por medio de ese poder santo, bendito y glorioso. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Así que Alejandro Maya no está enseñando la verdad, está enseñando lo que la corporación impone a través de la teología y lo que los jesuitas le enseñaron o introdujeron o infiltraron a la iglesia adventista. Porque él enseña lo que le enseñaron en la Universidad Adventista y no lo que enseñaron nuestros pioneros y la hermana White. De lo contrario, él leería los textos de la hermana White completos, como Patriarca y Profetas capítulo 1, repito, y la Historia de la Redención capítulo 1, o el libro de Waggoner, Cristo su Justicia, o una infinidad de libros que escribieron nuestros pioneros como Jaime White, Lowborough, William Smith o el mismo Andrews, en relación a la no Trinidad y a lo que ellos creían en que Cristo era el Hijo engendrado en la eternidad del Padre. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores de la ceguera de sus mentes dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, que no son teólogos, que no son pastores, que no estudiaron en las universidades adventistas. Dice,
Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastar y matar la verdad. Pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Testimonio para los ministros, página 69 y página 70. Ahora, hermanos, vámonos a la Biblia, puntualmente al contexto que Mateo 12 nos indica en relación a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a entender con el contexto bíblico qué es realmente el pecado contra el Espíritu Santo, y vamos a revisar algunos comentarios de la hermana White que hace de estos pasajes que vamos a estudiar. Vamos a comenzar por Mateo 12, versículo 1 en adelante, para que comprendamos todo el contexto, y vamos a leer hasta el versículo 37, donde Jesús nos habla del pecado contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículos 1 en adelante, hasta el versículo 37. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Entonces aquí vemos a los fariseos y a los teólogos de aquel tiempo, los pastores de aquel tiempo, los mayas de aquel tiempo, imponer las tradiciones que ellos tenían o que ellos desarrollaban a través de sus escuelas teológicas, por sobre la revelación divina y por sobre el mandamiento. E incluso se atrevían a darles órdenes al mismo Cristo, quien era Dios. Así que vemos que esta desfachatez no es nueva, sino que proviene de los fariseos, pues tienen el mismo carácter y el mismo espíritu que Alejandro Maya y sus colegas pastores adventistas de hoy, que fueron educados por los jesuitas a través de la misma teología que aprendieron los saduceos y los fariseos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Mas él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Verso 4. Cómo entró en la casa de Dios y comió del pan de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Verso 7. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, como el amigo Maya condena a todos aquellos que no creen como él y su corporación adventista, donde le enseñaron a creer en una Trinidad jesuita. Estas personas dicen que ellos no creen en la Trinidad católica. No, Alejandro Maya y los pastores adventistas no creen en la Trinidad nicena del Concilio de Nicea, la Trinidad católica. Ellos creen en la Trinidad de los jesuitas, que no son católicos, sino que son paganos. Por eso los católicos mezclan la verdad bíblica de que Dios es uno con su filosofía platónica de que son tres dioses. Mientras que los jesuitas adventistas, con Alejandro Maya a la cabeza, dicen que ellos no creen en esa Trinidad, sino que han ideado una nueva Trinidad, la cual ellos llaman deidad o divinidad,
para esconder su mentira. Pero tenemos a pastores como Esteban Bor, que cree lo mismo que Alejandro Maya y dice claramente que eso es Trinidad y no divinidad. Así que Alejandro Maya es un mentiroso, que tiene engañado a toda la gente que lo sigue, porque lamentablemente esa gente que lo sigue, yo conozco muchos de ellos, no estudian por ellos mismos las Escrituras y tienden a adorar o idolatrar a Alejandro Maya, como todos los pastores son idolatrados en la iglesia adventista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia protestante, entre los judíos y los curas católicos, en que se idolatra al cura o al papa, al pastor o al rabino. Eso es idolatría. Y es por eso que la gente que sigue a Alejandro Maya o que sigue a Alejandro Bullón o a Esteban Bor no estudian por ellos mismos, sino que creen a pie juntilla y a ciegas lo que los rabinos les enseñan hoy en día. Así que por eso esta persona que no tiene misericordia, y por ende Dios tampoco tendrá misericordia con él, se atreve a condenar a todos aquellos que no creen en su dogma católico de 3 dioses en uno, que es lo único que cree el Papa, el Concilio de Nicea, etcétera, etcétera y etcétera. También les voy aquí a dejar un video corto de lo que enseña el Papa Francisco, que es el anticristo. Y es exactamente lo mismo que hemos visto que enseña Alejandro Maya, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en su video él nos acusa de ser católico porque creemos algunas cosas igual que los católicos, como que Cristo fue engendrado. Hablando de los católicos del primer siglo, porque esos católicos se ceñían mayormente en la Biblia. Pero la doctrina adventista trinitaria no se ciñe en la Biblia, sino en el desarrollo de la teología jesuita a través de los siglos, en que se han apartado de las creencias de los católicos primarios. Crede? Sì, in chi crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Continuemos ahora con el versículo 7 de Mateo 12. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Versículo 9. Y partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía seca una mano. Y le preguntaron para poder acusarle, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Verso 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Verso 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra él de cómo le matarían. Mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí y grandes multitudes le seguían y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, verso 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y dice el versículo 18, que el Padre pondría sobre su Hijo el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Porque la Escritura nos dice que al Padre le complació que en su Hijo habitase toda la plenitud de la deidad, tanto en la eternidad como cuando se hizo hombre. Dice, verso 18 de Mateo 12, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Aquí este texto no nos dice, Alejandro Maya, que el Espíritu Santo sea un tercer Dios como lo crees tú y Bergoglio, es decir, el anticristo. Entonces, ¿por qué tú no le dices a la gente que te sigue que ustedes creen lo mismo que el Papa Francisco, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Che crede in Dio? Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, eh?
Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Realmente los argumentos de MCPH son irrisorios e infantiles, carentes de argumento escritural. Y es por eso que se dedica durante una hora en adjetivizar negativamente a aquellos que no creen como él, porque es un fariseo. Si alguien le puede hacer llegar este video a Alejandro Maya, lo invito a hacer un video donde usted presente su argumento y yo le presento los argumentos bíblicos y del Espíritu de Profecía de nuestros peleros, para ver quién tiene la razón. No cayendo en un debate, sino en la exposición misma de la verdad. Así que si pueden hacerle llegar este video a Alejandro Maya, háganselo llegar. Y háganle llegar esta invitación de que yo, su ex amigo, lo está invitando a hacer un video en que se expongan los argumentos escriturísticos en relación a la Biblia, al Espíritu de Profecía, en otros pioneros como debe ser. Vamos a leer nuevamente el versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Verso 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía: ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces aquí en el versículo 24 ya se está asentando la razón por la cual Cristo habla del pecado que no tiene perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los fariseos no quieren aceptar a Jesús a pesar de la verdad que le enseñaba y del poder que demostraba, porque no se ceñía a sus tradiciones, ni tampoco a sus hábitos. Así que estas personas comenzaron a deducir que la obra de Cristo que él realizaba con poder y verdad provenía del diablo, ya que lo tenían por pecador, porque según ellos quebrantaba el sábado, ya que no guardaba el sábado a la manera farisea, es decir, no respetaba ni la tradición ni la teología de los rabinos. Y es por eso que Jesús, en Mateo 16, desde el versículo 5 en adelante, él les dice a sus discípulos que no tenían que ir a escuchar ni a los teólogos saduceos ni a los teólogos fariseos. Hoy nos diría lo mismo Jesús, que no fuéramos a escuchar a los pastores de la Corporación Adventista, los saduceos, ni a los pastores del sostén propio, los fariseos como Alejandro Maya o Hugo Gambetta. Porque ambos grupos enseñan teología o filosofía griega, y siendo grupos han rechazado el Evangelio y la verdad de que el Padre enviaría a su Hijo a salvar al mundo del pecado. Miren lo que dice Jesús en el versículo 5 en adelante de Mateo 16. Y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas alzasteis? Verso 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina tanto de los fariseos y de los saduceos. Hoy los adventistas piensan que al salirse de la corporación están libres del error y del engaño, pero hoy están en manos no de los saduceos,
sino de los fariseos, porque los saduceos eran los pastores o los sacerdotes del templo, unido a Roma, mientras que los fariseos, que también se unieron con Roma finalmente, eran la alternativa en que ellos, los farisim, o los puros, o los más puros, se levantaron como una alternativa de pureza en contra de los fariseos de la asociación general, en que los fariseos se levantaron como los más puros y en una alternativa en contra de la apostasía corporativa de los saduceos del templo. Hoy ocurre lo mismo en que los fariseos se presentan en el mundo laico o en el sostén propio como la alternativa más pura en relación a la apostasía que se ha desarrollado dentro del templo o dentro de los saduceos o los pastores de carrera que están en la corporación adventista. Así que hoy el sostén propio está lleno de fariseos como Alejandro Maya, o Hugo Gambetta o David Gates, que te enseñan lo mismo que enseñan los pastores o los saduceos en la corporación. Es por eso que Jesús nos dice que no vayamos a comprarle pan ni al fariseo en el sostén propio, ni al saduceo en la corporación, porque ambos estudiaron teología y aprendieron de Babilonia a interpretar las escrituras. Ninguno de los dos sirve, ni Alejandro Maya ni Alejandro Bullón. Ambos están equivocados y están contaminados con mujer, y nunca serán 144.000. Volvamos entonces al versículo donde quedamos en el capítulo 12 de Mateo, versículo 24. Mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque lo acusaban de endemoniado, igual que Maya, ya que Jesucristo no se ceñía a la doctrina y a las enseñanzas y tradiciones del clero. Y es por eso que Alejandro Maya, como vimos en ese video, nos acusa de todo, porque actúa igual que un fariseo, acusando a Jesús de pecado o de ser endemoniado. Así que lo que está haciendo Alejandro Maya es el gran pecado contra el Espíritu Santo, que estriba en otorgarle al Espíritu Santo y a la verdad un carácter satánico, que es lo que está haciendo aquí el mundo fariseo y el mundo saduceo contra Jesús, ya que Jesús no se ceñía ni aprendía de sus doctrinas, de su filosofía, de sus dogmas y de sus tradiciones. Así que este falso historicista Alejandro Maya, que no es más que un títere de los jesuitas infiltrados en el sostén propio para detener la verdad y evitar el sellamiento, está haciendo lo mismo que hicieron los fariseos con Jesús, que es otorgarle a la obra de Cristo un carácter satánico. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, debido a que Jesús no se ceñía a las tradiciones, a los mandamientos, a las ideas, a la filosofía y a la levadura de fariseos y saduceos. Versículo 25. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda criatura y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces Alejandro Maya en ese video acusa a mi ministerio, o a mi trabajo más bien. Yo no me creo tener un ministerio, sino simplemente compartir la palabra. Me acusa a mí como historicista, no creyente en la Trinidad, de ser falso. Pero en realidad el falso es él, ya que yo creo y enseño lo que la Biblia enseña y dice tal cual está escrito. Yo no uso teología. Y cada vez que yo hago estos videos, ataco principalmente al Papa Francisco, a los jesuitas, y utilizo la Biblia de Hermana White y nuestros pioneros para atacar la Trinidad. Sino que más bien es él, Alejandro Maya, y todos los pastores colegas de él, están defendiendo lo que dice Francisco. Y ellos creen lo mismo que él, que el Papa Francisco, es que existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que la Biblia no me habla en ninguna parte de ella. Así que estas personas, como buenos alumnos de los jesuitas, son expertos en dar vuelta a la realidad, igual que los comunistas y los socialistas en cada país, donde te hacen creer que los países democráticos son dictaduras y los países que son dictaduras como Venezuela y Cuba son democráticos.
Eso solamente está en una mente satánica, carnal y mundanal, ideologizada o enseñada por los jesuitas, que son los mismos que manejan a los comunistas. Hoy manejan a los pastores adventistas a través de la teología y las enseñanzas en las universidades adventistas donde estos jesuitas han infiltrado y donde Alejandro Maya y todos sus colegas pastores han estudiado. En el marco y en el desarrollo de la apostasía alfa y omega en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Entonces, según lo que les venía diciendo, ¿cuál es la idea que les quiero proponer? Que Alejandro Maya está actuando igual que los fariseos en los tiempos de Jesús, en que denuncian a los demás de ser satánicos, como los fariseos a Jesús, ya que Jesús no se ceñía a las doctrinas y a las enseñanzas de los fariseos y saduceos que desarrollaron a través de la teología filosófica, platónica, griega. Y Alejandro Maya está haciendo exactamente lo mismo que los fariseos en los tiempos de Jesús, ya que nosotros no creemos como él o como sus patrones, los pastores adventistas que le enseñaron a él teología. Entonces lo que él está haciendo es imponiendo una tradición de la iglesia adventista corporativa por sobre la verdad de nuestros pioneros y la hermana White, que es lo mismo que estaba haciendo el fariseo y el saduceo en los tiempos de Jesús, en que imponían su tradición y su teología por sobre Moisés y los profetas. Ahora, si yo siempre ataco a la Iglesia Católica, siempre ataco a la Trinidad, siempre ataco al Papa Francisco, siempre ataco a la teología y a la corporación adventista, ¿cómo voy a ser parte de la filosofía católica y trinitaria? No tiene sentido. Así que Alejandro Maya actúa y piensa igual que los fariseos, porque tienen el mismo carácter, es decir, el mismo espíritu satánico y anticristiano que le lleva a cometer el pecado que no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu Santo, que es otorgarle a la obra del Espíritu Santo y a la verdad revelada por ese espíritu un carácter satánico. Volvamos entonces al capítulo 12 de Mateo, al versículo 27-28. Verso 27. Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Muy importante, pongan atención. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comparemos este versículo 28 del capítulo 12 de Mateo con el libro de Lucas, capítulo 11, verso 20. Lucas, capítulo 11, versículo 20, donde encontramos el mismo versículo, solo con una variación. Fíjense, Lucas 11, 20. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que Lucas, en Lucas 11, 20, nos dice que Jesús echaba fuera demonios por el dedo de Dios. Mientras que Mateo, capítulo 12, 28, nos dice que Jesús echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. En ambos casos, el dedo es de Dios y en este caso, el Espíritu de Dios. En ningún caso se está hablando de un tercer Dios llamado Espíritu Santo, Alejandro Maya, sino que en el versículo 28 de Mateo 12 nos está diciendo que es el Espíritu de Dios. Y en Lucas capítulo 11, versículo 20, nos dice que ese poder con el cual Cristo echaba fuera demonios es el dedo de Dios. Mateo 12, 28 es el Espíritu de Dios y Lucas 11, 20 es el dedo de Dios con el cual Cristo echa fuera demonios. Así que ustedes ven que Alejandro Maya y todos estos teólogos adventistas o pastores adventistas no creen en la Biblia como está revelada, sino que utilizan su apología, su teología y su exegesis para torcer las escrituras, igual que los judíos, igual que los católicos, igual que los protestantes y los pentecostales, para inventar sus falsas doctrinas como el domingo o la inmortalidad del alma. No creyendo en la Biblia como está escrita, sino que filosofiando y malinterpretando los textos, como lo vimos con Elena G. White al comienzo de este estudio en Testimonio para los Ministros, donde ella nos decía que estos falsos pastores tratan de imponer lo que ellos creen a aquellos que no hemos estudiado teología. Vamos entonces ahora al versículo 29. De otra manera,
¿Cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. Yo creo que usted como yo hemos recibido muchos ataques de fanáticos trinitarios dentro del adventismo, como Arrio sufrió con los católicos en los tiempos medievales. Ahora, siempre nos han tratado de decir de que nosotros somos satánicos y estamos perdidos, porque estamos pecando contra el Espíritu Santo al no creer que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. Pero repito, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que el Espíritu Santo es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es el soplo de Dios y es el Espíritu de Dios, la mano de Dios y el dedo de Dios. Es la esencia de Dios, es su sustancia, es de lo que Dios está compuesto, de espíritu y fuego, porque Dios es espíritu y fuego. Y ese Espíritu Santo es precisamente espíritu y fuego, que es lo que compone al Padre y a su Hijo. Es lo que ellos comparten y lo que nos comparten a nosotros como naturaleza divina para transformar nuestras vidas y nuestras mentes y devolvernos a la imagen y semejanza de Dios. Así que esta gente, en realidad, como Alejandro Maya, no entiende el Evangelio, sino que simplemente imponen la teología que a ellos les enseñaron en las escuelas rabínicas. Y de esa forma obligan a la gente, a través de inquisición o de mal adjetivizar al contrario, a creer como ellos creen. Si no, los denuncian como satánicos, como lo están haciendo aquí con Jesús. Verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Entonces ustedes pueden conversar con todas las personas que siguen a Alejandro Maya. Pregúntenle a esas personas que siguen a Alejandro Maya, que les den argumentos bíblicos y del Espíritu de Profecía de los Pioneros de por qué ellos creen en la Trinidad, y no van a ser capaces, porque el árbol se conoce por el fruto. Y los frutos son las personas que siguen a Alejandro Maya y a todos estos pastores. Y toda esta gente no es capaz de defender sus creencias por ellos mismos, usando la Biblia, el Espíritu de Profecía de nuestros pioneros, porque están superditados simplemente y obligados a creer lo que el pastor, el rabino o el teólogo les impone. Eso es satánico, porque es un control mental de una mente sobre la otra. Y dice la hermana White en sus textos que eso es diabólico, una mente dominando y guiando a la otra. Verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Verso 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Alejandro Maya. Y todos los que te siguen, que repiten como loro el concepto carehuevo. ¿Se acuerdan ustedes que los loros repiten carehuevo sin entender lo que significa, solamente porque lo oyeron de su amo? Así, los frutos de este falso árbol llamado Alejandro Maya repiten, igual que un loro carehuevo, lo que Alejandro Maya les enseña. Eso es lo que leímos al principio con el linaje de White. Vamos a repetir lo que la señora White nos dice en Testimonio para los Ministros, páginas 69 y 70. Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Testimonio para los Ministros, páginas 69 y 70. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces aquí Jesús está comisionando a sus discípulos a que enseñen el Evangelio
pero no a la manera de los rabinos, ni de los fariseos, ni saduceos, sin teología, sino puros, llenos del Espíritu Santo, que les revela las verdades. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas con la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación teológica? Algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo. No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Recuerden que la creencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o esta Trinidad, ha sido establecida por los católicos hace varios siglos atrás. Y como vemos ahora, es enseñada también por el Papa Francisco, jesuita o el anticristo. Veamos. Crede? Sì. In chi crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Así que lo que Alejandro Maya está defendiendo es la misma postura y creencia del anticristo papal Francisco y de los jesuitas y de la Iglesia Católica, porque ese es el dogma establecido en el cristianismo de ciudad, en el cristianismo teológico, en el cristianismo heredero del Concilio de Nicea y de todos los concilios que vinieron después y que se siguieron desarrollando estas falsas doctrinas. Sigamos leyendo a la hermana White. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Alejandro Maya ha inventado 7 pilares, malinterpretando un texto de la hermana White, sacándolo de contexto, cuando ella misma en ese contexto nos dice que los pilares o fundamentos fueron dados a nuestros pioneros, y nuestros pioneros, a través de Jaime White, esposo del linaje de White, nos indicaba que eran 25 creencias que se aumentaron con Urias Smith, quien le agregó 3 más, convirtiéndose en 28 creencias. Y no tienen nada que ver con las 28 creencias que se enseña hoy en la Corporación Adventista y tiene alguna relación con aquellos 7 pilares falsos que la gente de Alejandro Maya y de Hugo Gambetta están enseñando, manipulando y descontextualizando el texto de la hermana White en el libro El Otro Poder, capítulo 3, página 30. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre
Ni siquiera un sacerdote o gobernante tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastar y matar la verdad, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra de Dios. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Y es por eso que esta gente actúa igual que los fariseos, o como vemos a Alejandro Maya, adjetivizando demoníacamente a aquellos que no creen como los rabinos, los curas, los pastores o los teólogos. Y de ahí comienza esta idea del pecado contra el Espíritu Santo, ya que estos teólogos rabinos de los tiempos de Jesús, al ver que Jesús no hacía ni enseñaba lo que ellos hacían y enseñaban, le otorgaron a la obra de Cristo el carácter satánico. Por lo tanto, el poder con el cual Cristo hacía las cosas, que era su Espíritu Santo, lo confundieron o lo identificaron con el poder espiritista de Satanás. Así que los fariseos, igual que Alejandro Maya, igual que los pastores adventistas de hoy, ven las cosas al revés, porque tienen, por ese espíritu satánico que los mueve, o ese espiritismo, tienen una realidad dada vuelta. Igual que los comunistas, que ven, ¿no es cierto?, dictadores en los países democráticos y ven democracia en los países de dictadores. Ahora vamos a revisar lo que Elena G. White nos dice en relación a lo que es realmente el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a revisar los comentarios que ella hace de este capítulo 12 en relación al pecado contra el Espíritu Santo. Ojos cerrados ante la evidencia. Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios. Así que Alejandro Maya, ¿qué estaba negando en el video? De que el Espíritu Santo sea el poder de Dios, para enseñar que es un tercer Dios. Pero la hermana White, en este comentario, tomado de la Review and Herald 18/1/1898, nos está diciendo que el Espíritu Santo con el cual Cristo obraba era o es el Espíritu y el poder de Dios. Repito, ojos cerrados ante la evidencia. Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De ese modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Review and Herald, 18 de enero de 1898. Por lo tanto, los fariseos atribuyeron al Espíritu Santo, que es el poder de Dios, la obra de Lucifer, ya que Jesús no se limitaba ni se allegaba a las doctrinas, a las tradiciones, a las enseñanzas y al ejemplo de los rabinos y de los fariseos y saduceos de antaño, como ahora con estos pastores falsos. Vamos ahora a lo que la hermana White nos dice en el siguiente párrafo. Firme y determinada resistencia contra la verdad. Así que el pecado contra el Espíritu Santo, además de lo que ya entendemos, que es atacar al Espíritu Santo diciendo que es el poder del diablo, además de ello, el pecado contra el Espíritu Santo, según la hermana White, es rechazar la verdad que Dios ha revelado a través de su Espíritu Santo para superponer la teología y la filosofía humana. Por lo tanto, Alejandro Maya y todos sus colegas teológicos o pastores de la Corporación Adventista están cometiendo el pecado de que ellos mismos nos acusan, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Entendiendo que los fariseos acusaban a Jesús de obrar por un poder satánico, atribuyéndole entonces al Espíritu Santo una obra satánica.
cuando ellos mismos eran los disidentes y los satánicos, que tenían un poder diabólico, y los llevó a matar a los profetas, a Jesús y a Esteban. Así que el amigo Alejandro Maya dice que esto es una guerra. Claro, una guerra entre la iglesia oficial establecida y los disidentes que no nos sometemos al concilio de Nicea como él se sometió. Los demás son diferencias teológicas y filosóficas que tienen entre ellos, entre estos teólogos de Roma, que pertenecen a Babilonia, al sistema babilónico, que los lleva a estudiar teología. Por lo tanto, entre ellos hay diferencias teológicas y guerrean entre ellos igual que en el concilio de Nicea. Eso era una bolsa de gatos, donde distintos teólogos se reunieron a hablar sus distintas doctrinas. Pero nosotros, en el remanente, no usamos teología, ni creemos lo que creían los teólogos, ni nos interesa el concilio de Nicea, ni ningún concilio, ni San Atanasio, ni nadie. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, el Espíritu de Profecía y nuestros pioneros. Leemos entonces el comentario de Elena G. de White: firme y determinada resistencia contra la verdad. Cristo no luchaba contra hombres limitados, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él dice a sus oyentes que toda clase de pecados y blasfemias pueden ser perdonados si se deben a ignorancia. En su gran ceguera podrían proferir insultos y burlas contra el Hijo del Hombre y sin embargo quedar dentro de los alcances de la misericordia. Pero cuando el poder y el Espíritu de Dios, nuevamente la hermana Juárez nos dice que el Espíritu Santo es el poder y el Espíritu de Dios, cosa que Alejandro Maya niega. Por lo tanto, tú estás haciendo, Alejandro Maya, el pecado contra el Espíritu Santo, que es rechazar la verdad que ese Espíritu reveló a estos santos hombres y a esta santa mujer, que se llamó Elena G. de White. Dice aquí: pero cuando el poder y el Espíritu de Dios descansaron sobre los mensajeros de Cristo, estaban en terreno santo. Ignorar al Espíritu de Dios, acusarlo de que era el espíritu del diablo, los colocaba en una posición en donde Dios no tenía poder para llegar a su alma. Ningún poder en cualquiera de las provisiones de Dios para corregir a los que yerran en tales circunstancias puede alcanzarlos. Hablar contra Cristo, atribuyendo su obra a influencias satánicas y las manifestaciones del Espíritu a fanatismo, no es en sí mismo un pecado para condenación, pero el espíritu que induce a los hombres a que hagan esas afirmaciones los coloca en una condición de obstinada resistencia, donde no pueden ver la luz espiritual. Así que esta gente, estos teólogos como Alejandro Maya o como los fariseos de antaño, no pueden entender la luz espiritual, porque es espiritual, y lo espiritual se discierne espiritualmente, pero ellos estudiaron teología, así que ellos estudian la Biblia con filosofía y con tradiciones humanas, es decir, con sofismas o sofistería satánica. Es por eso que no entienden la luz espiritual y la atacan, cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, que es rechazar la revelación del Espíritu y la verdad. Piensan que están siguiendo un sano juicio, pero están siguiendo a otro guía, el espiritismo, el espíritu de Satanás o el espíritu del anticristo. Se han colocado bajo el dominio de un poder del que están completamente ignorantes debido a su ceguera. Han rechazado al único espíritu que podría guiarlos, iluminarlos y salvarlos. Están siguiendo la senda de la culpabilidad, para la cual no puede haber perdón ni en esta vida ni en la venidera. No es que cualquier grado de culpabilidad agote la misericordia de Dios, sino porque el orgullo y la continua obstinación nos induce a despreciar al Espíritu de Dios, a ocupar un lugar donde ninguna manifestación del Espíritu puede convencerlos de su error. Sus mentes endurecidas no están dispuestas a ceder.
En nuestros días, los hombres se han colocado donde son completamente incapacitados para llenar las condiciones del arrepentimiento y la confesión. Por lo tanto, no pueden hallar misericordia y perdón. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. Mensajes Selectos 30 de 1890. El pecado contra el Espíritu Santo. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Tomado de la Review and Herald, 29 del 6 de 1897. Vamos ahora a revisar la historia bíblica y nos vamos a ir al pecado de Coré, Datán y Abiram, quienes pecaron también contra el Espíritu Santo. Y vamos a revisar, por ende, el capítulo 35 del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. Capítulo 35, donde ella nos va a explicar el pecado contra el Espíritu Santo que cometieron Coré, Datán y Abiram, y los rebeldes que se unieron con ellos contra Moisés y Aarón. Entonces vamos a Patriarcas y Profetas, capítulo 35, que se llama La rebelión de Coré, en la página 428 y 429, donde leemos lo siguiente. Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios, pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel a través de Moisés y Aarón. Pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más señaladas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Por lo tanto, las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que al día siguiente después de la destrucción de Coré y sus asociados fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. A pesar de que la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de éste, Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mateo 12:32. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belcebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre. Y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Por la manifestación de su Espíritu, Dios obra para reprender y convencer al pecador, y si se rechaza finalmente la obra del Espíritu, nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma. Se empleó el último recurso de la misericordia divina. El transgresor se aisló totalmente de Dios, y el pecado no tiene ya cura. No hay ya reserva de poder mediante el cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador. Déjalo. Oseas 4:17. Es la orden divina. Entonces ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Se cita Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27.
Patriarcas y Profetas, capítulo 35, páginas 428 y 429. Así que la hermana White aquí nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero también es el poder de Dios, que esta gente, como Alejandro Maya, rechaza. Así que Alejandro Maya, tú estás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo al no creer en este libro, que se llama Patriarcas y Profetas. Y es por eso que tú nunca has hecho un video y estudio enseñando el capítulo 1 de este libro. Porque el capítulo 1 de este libro, en su totalidad, te muestra a ti y a tu corporación adventista, donde tú aprendiste teología, que son mentirosos. Vamos a revisar ahora el libro El deseo de todas las gentes, puntualmente en el capítulo 33. Capítulo 33 en la primera página de este capítulo. Capítulo 33, ¿quiénes son mis hermanos? El deseado de todas las gentes. Dice, precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mateo capítulo 9, versículo 34. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Por lo tanto, Alejandro Maya, el pecado contra el Espíritu Santo no es decir que no existe la Trinidad. El pecado contra el Espíritu Santo es lo que tú haces: ignorar a nuestros pioneros y a la hermana White y a estos textos bíblicos que muestran que el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino el mismo Cristo en su personalidad divina. Y también en donde nos muestra que el Espíritu Santo es el soplo de Dios y el poder de Dios, el dedo, la mano y el Espíritu de Dios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Pregunto, ¿quién inspiró al N.G. de White para escribir el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas y el capítulo 1 de la historia de la redención? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando los pastores como Alejandro Maya, o usted, amigo trinitario, no quieren leer este texto del capítulo 1 del Patriarcas y Profetas o de la historia de la redención, ustedes están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, que es rechazar la verdad que el Espíritu Santo ha revelado. Y según el Conflicto de los Siglos, capítulo 39, son Babilonia, porque Babilonia, según el N.G. de White, son todas las iglesias que cayeron por sus pecados y por rechazar la luz que Dios les envía del cielo. Sigamos leyendo. Los fariseos, a quienes Jesús dirigió esta amonestación, no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error.
Y para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras, como lo hace Alejandro Maya, acusándonos a nosotros de creer cosas que no creemos. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos y por la intervención directa de su Espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es ese poder divino. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás, como lo está haciendo Alejandro Maya y todos los pastores trinitarios. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder, por su espíritu. Así que el espíritu tanto de Dios como el de Satanás no es un tercer Dios ni un segundo Satanás, sino que es el poder y el espíritu del diablo, o en el caso de Dios es el poder y el espíritu de Dios. Eso es lo que dice la revelación. Pero esta gente, utilizando su filosofía, tuerce lo que Dios nos revela, rechazando la revelación del Espíritu Santo e imponiendo sus tradiciones rabínicas. Vamos a finalizar entonces este estudio con este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, donde encontramos un pequeño capítulo llamado El pecado contra el Espíritu Santo, desde la página 265 y 266. Vamos a leer este breve capítulo que se llama El pecado contra el Espíritu Santo, del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 265 y 266. Hermano P., usted pregunta si ha cometido el pecado que no tiene perdón, en esta vida o en la venidera. Contesto que no veo la menor evidencia de que este sea el caso. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Responde Elena G. White. Es atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Santo Espíritu. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala. Y, rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia
que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Lucas 11:35. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, como Alejandro Maya. Pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu la posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. Hermano mío, el Espíritu le invita hoy. Acuda de todo corazón a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Haga su confesión a Dios. Abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos. Isaías 45:22. Es su misericordiosa invitación. Llegará el día cuando se promulgará la espantosa denuncia de la ira de Dios sobre todos los que han persistido en su deslealtad para con Él. Será entonces cuando Dios deberá hablar y hacer cosas terribles en justicia contra los transgresores de su ley. Pero no necesita usted hallarse entre aquellos que caerán bajo la ira de Dios. Ahora es el día de su salvación. La luz de la cruz del Calvario resplandece ahora en rayos claros y brillantes que revelan a Jesús como nuestro sacrificio por el pecado. Mientras lea usted las promesas que le he presentado, recuerde que son la expresión de un amor y una compasión inefables. El gran corazón, lleno de un amor infinito, se siente atraído hacia el pecador con compasión ilimitada. Tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Efesios 1:7. Sí, crea tan solo que Dios es su auxiliador. Quiere restaurar en el hombre su imagen moral. En la medida que usted se acerque a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará a usted con misericordia y perdón. Todo lo debemos al Señor. Es el autor de nuestra salvación. Mientras usted obra su propia salvación con temor y temblor, Dios es el que en vosotros obra así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así que, hermanos, hemos sido advertidos por la pluma inspirada y por la Biblia de qué es realmente el pecado contra el Espíritu Santo. Y hemos visto que de ninguna manera el pecado contra el Espíritu Santo es atribuible a aquellos que no creemos en la Trinidad, sino más bien ese pecado contra el Espíritu Santo es atribuido a través de los textos de la señora White que hemos leído recientemente a aquellos que rechazan la verdad tal cual Dios la reveló en su santa palabra, a través de la Biblia y de los testimonios. Y es por eso que esta gente como Alejandro Maya, repito, nunca van a utilizar este libro en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas o la historia de la redención capítulo 1, porque los desenmascararía como lo que son, infiltrados de los jesuitas o títeres de los jesuitas dentro del adventismo para destruir el adventismo pionero, ya que es peligroso para Roma. Que el Señor les bendiga y que traiga grandes bendiciones a su vida. Y recuerden siempre, Maranata, el Hijo de Dios, Jesús el engendrado, ya viene.